otro video lo vas a poder cortar en la parte esa o no? No sé. Ya veremos, ya veremos. Estaba corriendo el antivirus y activando unos bloqueadores que tengo. Estaba en eso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, habíamos quedado en la parte de que, bueno, creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Que hay bastantes intereses creados con el tema. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Me gustaría que el público presente, que las personas que nos acompañan nos pregunten, por ejemplo, qué quieren saber sobre este tema o algún detalle que quizás nosotros lo damos por sentado porque somos los abogados litigantes de la causa, pero capaz desde afuera quieren saber algo, así que acá con Antonio con gusto le respondemos y con Dafne también. Yo antes voy a agregar algo si quieren que abrir el micrófono y hacer preguntas. Me olvidé mencionar sobre la razonabilidad. A lo largo de todo el juicio, digamos, el CADIC siempre señala como que esta es la única alternativa, la alternativa necesaria, el uso de métodos cruentos, y pierde de vista siempre que el artículo 28 nos marca un principio que es el de razonabilidad. Y este principio implica que, digamos, en determinados casos, se debe buscar la restricción que sea menos gravosa en lo que hace a los derechos en juego. Y en este caso lo que hace el CADIC de una sola vez no explora ninguna alternativa y parte por la alternativa más gravosa, que es directamente privar la vida de un ser sintiente. O si se quiere generar una reducción extrema del derecho a la salud. Y nunca exploran otra alternativa. Incluso cuando, bien dijo Griselda, se plantearon diversas alternativas, nunca respondió, dijo que es la única alternativa, que la otra alternativa no son exploradas, que son muy costosas, toda una argumentación económica que tampoco la pueden consolidar porque no ponen como un cuadro comparativo de cuánto de costoso sería esta metodología de la castración, ni qué riesgo implicaría, no compara tampoco el costo de la fosfina. Y otra cosa que omite, que me parece de mucha gravedad, si hay una serie de resoluciones que nosotros aludimos que prohíben la importación de la fosfina, ¿cómo un organismo del Estado pudo adquirir, digamos, la fosfina? Si adquirió esto, realmente incurrió en la comisión de un delito. Y a esto nos gustaría señalar que nosotros hemos realizado la denuncia, pero ni el fiscal, pese a contar con elementos y puntualizaciones de que ellos adquirieron esta fosfina y se encuentran en edificios del CADIC, el fiscal no dispuso ninguna medida, tampoco el juez, ni siquiera se dispuso una medida de cautelar como el decomiso de esta fosfina. O la denuncia ellos van a tener que ir a ver, o solamente... Cristian, cerrá el micrófono, por favor. Sí, continúa. Y eso básicamente, o sea que también hay una inactividad muy marcada en el fuero penal por parte del juzgado federal. O sea, no solo hay una parcialidad a lo largo de un proceso civil, también hay una inactividad bastante marcada. Y otro elemento que nos gustaría resaltar en cuanto al Estado Nacional, ya vimos el rol que jugó aquí el juzgado, pero también el CADIC ha jugado cierto rol porque uno de los científicos de esta institución a lo largo de todo el proceso ha opinado constantemente el mismo y ha degradado a todos los profesionales, desde abogado a biólogo, lo ha tratado de razonable, de personas sentimentalistas, diversas agresiones que en muchos casos rozaban la violencia de género. Y frente a todas estas múltiples agresiones, lo único que ha hecho el CADIC ha dicho: nosotros tenemos a este científico, ha hecho un gran trabajo, nosotros lo apoyamos en base a todos los años que ha brindado su actividad científica. Y en ningún momento hace ningún cuestionamiento a la labor de esta persona, que realmente va en contra de los principios éticos incluso de la ciencia, del ejercicio de la profesión. Porque si él tiene los elementos científicos y tendrá el proceso para manifestarlos, las redes sociales y la falacia personas, no sé, las personas no son en el camino tampoco. No, inclusive a personas que trabajan en los medios de prensa, a la dueña de un diario la amenazó con que le iba a demandar, le quiere prohibir las publicaciones, desde ya no se le hizo caso. A una periodista que no quiere erradicar su nombre y no quiere decir quién es porque tiene miedo que se arruine su carrera, la insultó
de arriba abajo. A quien les habla la he insultado de todas las maneras posibles, pero a mí me entra por esta oreja y me sale por la otra, porque yo tomo que lo que uno dice habla de uno, no habla del otro. Así que, pero Rosa la violencia de género, ha insultado a todo aquel que no le da la razón. La falacia en persona es el argumento que utilizan. Eso realmente deja al descubierto que argumentos veraces, argumentos verídicos, argumentos jurídicos, argumentos fácticos, evidentemente no tiene si tiene que recurrir a la falacia en persona o a la agresión y burlarse de las personas que piensan distinto que él. Eso es importante dejarlo en claro, y lo más grave es que Cadit Conicet sale a avalar esto públicamente. Se dice que cuando una agresión es por parte del Estado es doblemente más grave. No se olviden que el Estado es un ente que es muy poderoso al lado de los individuos, y si el Estado viene a hacer ese uso omnipotente de su poder, casi como un tirano, y nadie lo para, estamos hablando de que es una pelea de David contra Goliat. Pero bueno, recuerden que ganó David. Y otra manifestación clara de arbitrariedad del Estado viene dada por la cuestión de la publicidad. ¿Por qué digo la publicidad? Porque antes de adoptar todas estas medidas de control poblacional, el Estado tenía que haber convocado a las audiencias públicas que están fijadas por la ley de presupuestos mínimos, o sea, estaba obligada a brindar esta participación a través de la audiencia. En segundo lugar, tenía que haber dado publicidad en el marco de esta audiencia en forma previa de la información de las actividades que iban a ser llevadas a cabo. Todo esto fue omitido y nunca fue realizada, ni se brindó ningún canal de participación ciudadana. Nunca la sociedad civil participó de algún modo. Y en línea con esta falta de publicidad, que es una exigencia que nace del propio gobierno republicano, el mismo Estado vuelve a reafirmar este secretismo que pretende. Cuando se presenta en el juicio y presenta todos los informes, pretenden que estos informes sean reservados. Obvio que nosotros nos opusimos y dijimos, este es un proceso, los procesos son parte de los actos de gobierno, y como actos de gobierno deben ser públicos. Y además resaltamos que hay intereses públicos que hacen al ambiente, y intereses fundamentales incluso de los seres humanos, como ser la salud pública, y eso aumenta aún más la carga de que esto sea público. Y en base a estos argumentos, obviamente, el juez rechazó el planteo del Estado que pretendía la reserva. O sea que ha buscado por diversas vías también mantener el secreto de sus actuaciones. Y como bien resaltó Eso es Griselda, importante. Eso es importante lo que Antonio dice. Perdón, Antonio, te hago un paréntesis ahí. La única audiencia que tuvimos, porque todavía estamos en un cuarto intermedio, el cuarto intermedio más largo que vi en mi vida de esa audiencia, en la audiencia en la que íbamos a llevar adelante, a ponernos de acuerdo cómo llevar adelante el control ético poblacional, primero y principal, la parte demandada reconoce públicamente que tiene en su poder el GAFO-FINA. Todavía lo sigue teniendo, no se lo decomisaron, no se lo pidieron, nada. Estamos en manos del señor científico que tiene el GAFO-FINA, vaya a saber dónde. Lo único que arguyó es que lo tiene en un lugar seguro. Primero. Después, como realmente esto es un escándalo, porque muestra las irregularidades con las que se está manejando el ente estatal, violando sistemáticamente la Constitución y de ahí para abajo todas las leyes. ¿Qué ocurre? Cadit Conicet no está preocupado por todo lo que ocurre adentro o lo que ocurre con la matanza de estos animales inocentes, sino que lo que le preocupa es la opinión pública. Eso es lo más importante. El punto es que la opinión pública se olvide de este tema, se acalle y acá no pasó nada. Entonces, en esa audiencia casi nos querían obligar a que esto se declare abstracto. ¿Abstracto de qué? Si los conejos están vivos por una medida cautelar que nosotros pedimos, que esto quede en la nada. Y después, no obstante eso, la insistencia era, que fue un pedido por escrito en el proceso, que esto quede reservado, que este tipo de actuación, un juicio donde está en juego el medio ambiente, que es la casa de todos, sea secreto.
Que las actuaciones sean secreto, por supuesto nos opusimos y el tribunal no le dio lugar. Cuando todo esto no funcionó, vienen con estas resoluciones dictadas a medida, como 8 meses después de iniciado el proceso. No sé si se dan cuenta más o menos con la tinte, con el color que viene este proceso. No, lo llamativo también que me gustaría destacar, que el juez nos preguntó a nosotros qué íbamos a hacer en cuanto a la continuidad del proceso. Cuando él tenía que haber dispuesto la audiencia, ya la apertura de prueba. O sea, observen el rol que ha tenido el juez. No, Obviamente pero aparte, que nosotros... Antonio, eso, el juez nos pregunta qué íbamos a hacer, íbamos a continuar si somos los que iniciamos el proceso. Y no obstante que nos pregunta qué vamos a hacer, nos pregunta qué vamos a hacer porque el CADIC había ingresado unos informes estupendos, maravillosos, llenos de adjetivos así por parte de un juez. Ahí fue que lo recusamos, como diciendo, ahora que CADIC presenta estos informes magníficos, maravillosos, divinos, ¿qué va a hacer la parte actora? Y sabes que la parte actora te va a recusar, porque no sos parcial, eso va a ser la parte actora. Y bueno, y es lo que hicimos. Claro, prácticamente, como dice Griselda, era una invitación a que prácticamente a desistir de la acción. Eso es lo que buscaba el juez. Como diciendo, ¿qué van a hacer? Y miren que este informe es importante, como que ya tomó una postura previa. Es claramente un prejuzgamiento, como lo manifestamos en el escrito. Exactamente. Y nosotros ya sabes, vamos a llegar a la corte, juicio político, lo que sea, no nos importa, nosotros vamos a ir hasta el final con esto. Y estamos teniendo cada vez más adhesiones, lo que es Amigos de la Curia. Hoy pudimos traspasar este tema desde lo que es el ámbito litigar del expediente al ámbito académico. Hoy este tema está dentro de una diplomatura superior de estudios de derecho animal, va a ser un tema del cual se va a estudiar, se va a hablar, y es un tema que realmente ellos lo han resuelto en Rosario. En Rosario hubo un momento en que la cúpula de la Universidad de Rosario, Antonio, eran murciélagos que se habían juntado. Contá el caso. Sí, básicamente había una especie de murciélagos de gran tamaño que eran exóticos y habían crecido en gran tamaño y supuestamente se había manifestado que estaba en riesgo el edificio. Entonces un grupo de científicos buscaron que este lugar, y de hecho se declaró como una especie de reserva de estudio. Y luego se buscaron métodos para controlar el crecimiento de la población a través del hecho de constituirse una reserva científica de animales no humanos. O sea que en Rosario no se acudió nunca a una medida cruenta para controlar una población de murciélagos. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro. Bien, y es importante decir que estas personas están en el expediente y ahora le llevan al juez esta experiencia de que hay otras soluciones aparte de matar, que se puede pensar un poco, que se puede ver desde otro lugar y que no todo es matar. Fíjense que el caso de los murciélagos es interesante porque no se judicializó, Antonio, no llegó a judicializarse como este. Eso resolvió la comunidad universitaria y la comunidad científica de Rosario, junto con diversas ONG que quizás no eran animalistas, pero eran ambientalistas. La sociedad civil en sí misma pudo resolver la cuestión y no se llegó a judicializar. O sea que ese es un ejemplo cómo nosotros y todos los miembros de la sociedad civil podíamos haber resuelto este conflicto de la iniciativa privada. O sea, tampoco el Estado exploró nunca esa alternativa de convocar una mesa de trabajo. Se están negando a dar información del gas fosfino, se están negando a decir de dónde sacan el fósforo, se están negando a los informes que ustedes presentaron de impacto ambiental con respecto al gas fosfina, que es el informe de los biólogos, y ahora con el Tratado de Escazú los podemos obligar públicamente nosotros a que ellos den esa información, y están obligados a darla, porque ya Argentina está adherida y el tratado ya está en vigencia. Con lo cual, ya podemos ir desde varias aristas para exigirles al CADIC y CONICET que den información al respecto. Claro, tal cual lo que vos señalás. Además del acuerdo Escazú, Argentina tiene una ley de acceso a la información pública que rige a nivel federal. O sea que tenemos la herramienta aún para que no solo nosotros, sino cualquier ciudadano pueda exigirlo.
O sea, cualquiera de los que Así están es. aquí presentes puede presentar mañana vía digital un informe, un pedido de acceso a la información pública. Sí, yo Sí. creo que Como lo también señalamos. lo importante de esta causa, como yo les decía, lo que ustedes están marcando, ¿no? El precedente que están marcando, porque uno abre el Facebook y una o dos veces al año escuchás, tal animal es plaga porque afecta a la ganadería, es plaga porque me destroza la infraestructura, es plaga porque arruina el ecosistema, es plaga porque para mí es plaga. Entonces, en esa énfasis que tienen de querer matar constantemente por considerar plaga, hay que llegar, digamos, con esta sentencia o lograr que basta ya de llamar plaga y que la única solución sea matar y matar y matar, y que vean que también hay un control ético de la fauna, que no es matar, y que ya dejen de utilizar la palabra plaga para proteger sus intereses económicos. Entonces, Acá, la importancia de este caso también es esa. totalmente, Dafne, eso es uno de los argumentos que colocó hoy el amigo de la Curia Nueva, justamente que este es un fallo con tal trascendencia por el resto de los animales. Con respecto al departamento, a la que es la cuestión de ambiente acá en Ushuaia, estuvo presente en la audiencia, realmente fue lamentable la actuación, estaban todo el tiempo como cuchicheando con el demandado, con una actitud de conocerse como desde afuera, con una intimidad realmente que daba miedo, y la señora que fue en representación de ambiente dejó un informe que no hacía lugar en la causa, que no estaba pedido y pidió que fuera reservado. Y ese informe que presentó en la causa sin ser el momento oportuno, sin que corresponda, porque para lo que había sido convocado a la audiencia era para que coordine con nosotros, con las ONG y CADIC, cómo llevar adelante el control ético de los conejos. La llamaron para eso, para ver cómo capturamos, castramos y relocalizamos. Bueno, lo que menos hizo fue eso, fue todo el tiempo mostrar una intimidad con el CADIC y dejar un informe en el cual decía que era plaga. O sea, un informe que avalaba todo lo que decía del CADIC y que además pedía que sea secreto, que por supuesto se impugnó, porque no era el momento, no era el lugar y no era para lo que estaba convocada. Entonces después vino toda esta cuestión como que CADIC pedía que esto se mantenga en abstracto y ambiente se ocupe. Imagínense cómo se iba a ocupar después de lo que vimos en la audiencia. Entonces, no, de ninguna manera. Desde el principio hay un intento de hacer desaparecer esta causa, de cerrarla o con una caducidad de instancia, desistir de la acción o cualquier modo anormal de terminación del proceso que no sea el dictado de sentencia. Entonces, eso es lo que se ha intentado desde un inicio, que por supuesto nosotros estamos muy activos y está más que clara nuestra postura, y bueno, y se siguen sumando actores a este proceso, que son los amigos de la Curia, una figura muy interesante para tener en cuenta, que funciona mucho en los casos de violencia contra la mujer, también funciona en estos casos de derecho animal, realmente es una figura que hay que aprender a utilizarla y tenerla en cuenta. Acá Noelia Bejarano puso un extracto que sacó del CADIC CONICET, donde ellos, sí nosotros lo vimos a esto también, donde pusieron que ellos en ningún momento solicitaron que el expediente deje de ser público y sea privado, con lo cual nosotros tenemos los escritos dentro del expediente donde ellos solicitan que sea privado y que no se haga público. O sea, nosotros tenemos todo, porque tenemos absolutamente todo nosotros, o sea, no resisten archivo en ese caso. No. Y después donde dicen que ellos la audiencia no han grabada. Claro, después donde dice que ellos no han utilizado el gafo fina y que no han hecho ningún exterminio, eso también lo alegaron cuando dijeron que devenía en abstracto el amparo, ya que no estaba en riesgo ningún animal, porque no habían comenzado con la matanza. ¿Cuál es el tema? Si ellos no mataron ni comenzaron con la matanza, fue precisamente porque el día anterior a que comenzaran, Griselda Engelgard presentó el amparo para evitar que eso se produzca. Si no hubiese presentado Griselda ese amparo, ellos al otro día comenzaban con la matanza de gafo fina. Es decir, sí, ellos también alegaron en el expediente que ellos no estaban haciendo ninguna matanza,
pero a ver, la iban a iniciar el día después. Por eso mismo es que Griselda presentó el amparo. Ellos publicaron eso a los efectos de que como tuvo mucha repercusión pública y los saltaron a matar con respecto a este control que ellos querían hacer en base a un exterminio, a un biocidio, fue que publicaron eso como para decir no somos tan malos, no hemos matado a nadie. Pero hasta el día de hoy ellos siguen solicitando que el único, diciendo y alegando, que la única forma de control poblacional es el exterminio. Y hablan del ecosistema, y hablan de la infraestructura, o sea, todo lo que ellos pueden publicar en la página oficial, solo tenemos, digamos, las pruebas de cómo es la situación. Ellos pretendían que ellos comenzaran a matar y ahí recién nosotros actuemos, con lo cual nosotros actuamos de manera preventiva para evitar que eso se produzca. De todas maneras, yo recibo permanentemente a través de la página del estudio jurídico mensajes de personas muy preocupadas que ya no ven los conejos en esa zona. Entonces me dicen, doctora, los han matado. Yo sinceramente no puedo afirmar si los han matado o no. Quisiera creer que no, porque sería una desobediencia a una manda judicial. Ya estamos hablando de algo gravísimo. De todas maneras, me han enviado videos, fotos, todos de que los conejos no están. Entonces yo he hecho una ampliación a la denuncia penal ofreciendo estas fotos, estos videos, prueba testimonial, con lo cual el juez no hizo absolutamente nada. Sí, después también acá el mismo CADIC en la página dice que sigue insistiendo en que el conejo sea considerado una especie exótica invasora. Aclaremos invasora. O sea, no es que el conejo se vino desde Europa, claro, solo, tomó el avión, solo océano, y llegó acá, digamos, o vino volando y le salieron alas. Al conejo claro, lo trajeron, como trajeron el jabalí, y como trajeron un montón de especies que no son silvestres ni pertenecen a nuestro hábitat, y que cuando ya se cansan de esos animales, ya no los quieren cazar más, porque los traen con el efecto de la caza deportiva, los denominan plaga y los matan. Entonces, en ese caso, ellos están diciendo que afectan el patrimonio natural y cultural. Primero y principal, el patrimonio natural no está siendo devastado por los conejos. Segundo, patrimonio cultural e histórico, la propiedad privada no es jerárquicamente superior al derecho a la vida, con lo cual yo debo preservar el derecho a la vida antes que un patrimonio cultural o un patrimonio o algo que sea material. Con respecto a cuando alegan la parte de la salud de sus habitantes, de hecho, el amparo presentado por Griselda y por Antonio establece que el gas fosfina afecta al ambiente y a la salud de los seres humanos. Es decir, que la metodología que ellos quieren implementar es la que puede afectar la salud de todos los habitantes de la zona, pues el gas fosfina es altamente tóxico y contaminante para la salud humana. Y fue probado con informes de biólogos presentados por AFADA. No sé si está bien la aclaración que hice, pero es lo que estoy explicando a través del extracto de la página oficial del CADAIC que amablemente compartió Noé Bejarano, que es miembro del IRA. Es excelente, es así, es así. Además, no nos olvidemos que los conejos son parte del medio ambiente. Y si queremos proteger al medio ambiente, los conejos son parte. No es que es parte lo que a mí me conviene hoy políticamente y lo que no me sirve políticamente y económico, ya no es parte, le pongo, yo digo que la palabra plaga es el permiso para matar, ¿sí? Inclusive se busca desde, por ejemplo, la Universidad de Tierra del Fuego, que tiene mucho vínculo con estos señores del CADIC, por ejemplo, van adoctrinando a sus alumnos de manera tal que los hacen hacer un trabajo práctico en el cual hablar de los daños del castor y que es una especie exótica invasiva, como que ya va preparando la cabeza para que qué malo el castor. Entonces, si en algún momento vamos a exterminar el castor, los que hicieron el trabajo práctico digan, y no, bueno, no está tan mal. O sea, entonces es una cuestión totalmente política y es una cuestión que está completamente alejada de la biología y de la cuestión de la naturaleza. Y ya pasó económico, político, y hoy por hoy ya es una cuestión casi de capricho por parte del CADIC de no dar el brazo a torcer, y vaya a saber si no hay algo más detrás todavía de los conejos, no quisiera pensarlo. Y hablando de lo político, querida Gris, recordemos que siempre el Estado
es el que le tira el fardo a proteccionistas, protectoras, ONG. Así como les dijo a ustedes, bueno, pongan las tramperas, castren a los animales, háganse cargo ustedes de la fauna, pero ustedes costeen todos los gastos. Es decir, nos pasa con los perros. Tenemos una situación de calle que es una responsabilidad del Estado y terminan proteccionistas y protectoras castrando los animales y haciéndose cargo de una responsabilidad que es del Estado. O sea, el Estado te dice, tenés dos opciones, o lo haces vos de forma ética o yo los mato. O sea, no entiendo, es digamos como que ellos deberían hacerse cargo como Estado de todo lo que es la fauna, digamos, tanto silvestre como exótica, de forma ética, sin tener que asesinar a nadie, como así también el control poblacional de los animales de fauna urbana. Siempre tiran el fardo a los particulares, cuando, como dijiste bien, nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos deberían hacerse cargo. Pero acá es más grave todavía, porque el juez aprueba nuestro plan, nos tira el fardo a nosotros, como diciendo, bueno, si quieren salvar los conejos, paguen y hagan todo, y nosotros de este lado decimos, sí, ningún problema, pero no nos dejan entrar. No, o sea, estamos en este cuarto intermedio, en esta zona como estancada, empantanada del proceso, porque el proceso no avanza, y tampoco el juez da la orden para que nos permitan pasar. Entonces, y nos pone esta medida cautelar de una manera que hay que tener mucho cuidado, porque la pone a modo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da la medida cautelar, pero si no funciona, no es viable, bueno, entonces les di la posibilidad y no funcionó. ¿Pero qué posibilidad nos diste? Si no podemos ingresar, tiene que ser a nuestro cargo y el proceso está empantanado. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué situación tan peligrosa y hasta tramposa? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Y en qué momento? ¿Y a prueba de qué? O apruébelo o no apruébele. Entonces, la resolución queda muy bonita en la lectura, acalla la opinión pública como diciendo, ah, bueno, ya terminó lo de los conejos, los salvaron, pero no terminó nada. Es algo que pende de un hilo, que si el hilo se corta, los conejos se mueren. Así es, así es. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí lo que me gustaría resaltar una cuestión. Para mí el Estado Nacional en este caso queda claramente reflejada la política de matanza que promueven. ¿Por qué en este caso? Porque sí, fíjense que el Ministerio de Desarrollo y Ambiente, cuando aprueba el plan de gestión de especies exóticas, cuando declara el conejo especie exótica, alude a control, a erradicación, pero nunca pone un límite ético, nunca dice, bueno, se va a ejercer el control siempre con un límite en cuanto a la vida, a la salud, tampoco alude a la razonabilidad, los fundamentos. O sea, se ve claramente que siempre busca ese sendero. Y de hecho creo que está también en línea con esto, que tenemos una ley de fauna, que del modo que está redactada abre las puertas también, pese a que está la Constitución, y tampoco hay una adecuación del Estado Nacional pese al tiempo de vigencia que lleva esta Constitución y la ley de fauna. Hay como una lógica contradictoria por dos lógicas distintas. Puede ser reinterpretada obviamente la ley de fauna, pero abre esas puertas, o sea que el Estado por omisión y por acción está justificando matanzas. Porque hoy el mismo Estado Nacional podría presentar un proyecto que perfectamente lo puede hacer, un proyecto de ley de derechos de animales salvajes. Y dentro de ese proyecto se podría decir, el Estado podrá intervenir ejerciendo el control sobre la población y teniendo como límite la vida, la salud, tomando esta lógica nueva que nace de la Constitución y que nace de la reinterpretación de la ley 14.346. Esta lógica, no, o sea, modifica esta ley, pero tampoco en todas estas resoluciones nunca se menciona este avance legislativo. O sea, se mantiene en esa lógica anterior a la Constitución de 1994, eso uno ve claramente. Yo hasta creo que del modo que habla el Estado piensa que los animales son recursos naturales, un recurso. Los devacía de sintiencia. Así es, y violando, como decís, principio constitucional al ambiente sano y equilibrado, violando el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la preservación a la biodiversidad, y violando todo tipo de normas habidas y por haber, porque es lo que estamos viendo, y violando el principio de progresividad y no regresión, que eso es fundamental, tanto en lo que es materia de ambiente, como lo dijiste Antonio de manera excelente, como también en materia animal, que por ese extensionalismo nosotros lo aplicamos al derecho animal. No podemos regresar
ni retroceder en normativa y jurisprudencia que ya hemos conseguido con respecto al amparo y a la protección jurídica de los animales y del ambiente. María Marta levantó la mano. Sí, María Marta, encendé tu micrófono, la cámara y te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo va? Les debo la cámara porque tengo mal internet y se me va a cortar. ¿Cómo está María Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba escuchando atentamente todo lo que decían y se me ocurría pensar si esto es tan mediático, también hacerle entender a la población y de alguna forma también hacerle entender al juez que este proceso, digamos, si se aprobase, mejor dicho, que estaba aprobado y si se lleva a cabo este control ético poblacional de los conejos, tiene que entender lo que también se va a dar en el tiempo. No porque se capturen hoy determinada cantidad de conejos y se puedan castrar, se puedan y devolver al medio ambiente, en 2 meses esto va a estar todo solucionado, sino que es un proceso que se va a dar con el tiempo, ¿sí? Eso también estaría bueno que la gente lo entienda, o sea, no porque castremos hoy 30 o 100 conejos se termina el problema y de este aumento poblacional que, bueno, se dio sin control y que estaba bueno. Se me ocurrió pensar eso, porque también es difícil hacer entender el tiempo que puede llevar eso, más todo lo que está demorando la causa, ¿no? Sí, yo pienso que está muy bien lo que vos señalás, porque esto no va a ser un hecho accidental, sino que esto va a ser una política pública consolidada en el tiempo. El Estado tiene que tomar con seriedad y atender estas cuestiones de población desde la óptica ambiental, pero siempre a largo plazo. No pensar que va a ser una cosa de hoy por la mañana. Y para eso se requiere reforma legislativa, también yo incluso diría áreas específicas de control poblacional en el Estado y toda una política pública que trabajar, que atraviese todos los poderes del Estado y con participación y coordinación ciudadana, porque esto sin la presencia de la sociedad civil tampoco va a poder ser realizable. Es realmente esa es la lógica que tiene que atravesar y como bien señalar, tiene que ser a largo plazo y que la ciudadanía tiene que entender estos problemas. No, mientras se siga esa lógica de recurso natural y esta cuestión va a ser infinita y no va a terminar, porque todas estas metodologías cruentas, todo ese tiempo leí artículos de jabalíes, que hay experiencia en Australia y en el mundo, que eso realmente no solo no controla la población, sino que genera un desequilibrio aún mayor entre la población y en el ambiente. O sea que los métodos cruentos tampoco tienen eficacia, se ven jabalíes y se ven otras especies en Europa. Quizás el eje que haya que poner en esta política pública consolidada y seria sea un control de fertilidad. Es que el daño al medio ambiente, más allá del uso del gas fosfina, va a ser muy grande, porque, a ver, se alteran también los propios ecosistemas de todos los individuos de la isla. O sea, no es que solamente se van van a matar un conejo y se termina el problema. A ver, el conejo tiene un depredador natural que también va a quedar sin esa cadena, digamos, y se afecta a largo plazo también el medio ambiente en ese sentido. Por eso digo, la solución es a largo plazo. El control ético poblacional de los conejos, de cualquier especie, tiene que ser a largo plazo, porque no lo solucionamos en 2 o 3 meses. Sí. No soy bióloga ni nada como para decir, bueno, ¿cuánto sería el plazo? No lo puedo estimar porque desconozco, pero eso pensaba recién. Les mando un abrazo grande desde Catamarca a todos. Muchas gracias. Gracias, María Marta, te queremos. María Marta. Aparte, fíjense, tal cual como dice María Marta, llevamos 1 año con esta causa, siguen con el cuarto intermedio que no tiene fin, o sea, imagínense en este año todo lo que podríamos haber hecho, y sin embargo los conejos se siguen reproduciendo en este momento. Entonces, como la justicia, si es lenta, no es justa, con lo cual no nos estaría sirviendo la justicia en protección del amparo de los demás animales, ni tampoco del ambiente. Entonces, la idea del Instituto de Derecho Animal de acá de la provincia de Jujuy, lo que nosotros quisimos es visibilizar todas estas causas para que tengan trascendencia pública, para que la gente las conozca, se van a subir a todas las redes, porque hasta hace poco nadie sabía de esta causa del CADIC de los conejos de Ushuaia, como tampoco estaban al tanto de muchas causas a nivel nacional que les están metiendo trabas y trabas y trabas los fiscales o los jueces, como ser el caso que vamos a hablar también de Cecil el miércoles, o casos de Carmencita, que también es una tortura a veces el Poder Judicial.
Entonces la idea es esa, la idea es que se conozca, la idea es que salga y que la gente también, la iniciativa popular y la opinión pública es muy también importante en estas causas. Por eso es la idea también. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Sí, hola, soy Mariela de Simone, miembro de LIDA también. A Griselda, decías que lo que les preocupa más a ellos es la difusión del tema. Les preocupa que la gente hable del tema. ¿Qué tanto habla la gente de Ushuaia de esto? ¿Qué tan informada está? ¿Qué tan comprometida está la gente común, digo? Mira, en Ushuaia este tema es tapa de diario. Este es un lugar pequeño que no pasan grandes cosas y ser tapa de diario en Ushuaia es muy fuerte. Ha salido en los medios nacionales y es un tema que genera una polémica constante. Es como que el tema tiene momentos que está instalado y momentos que se calma, pero cada vez que hay un movimiento en el expediente, es como una ola que se levanta y genera mucho, es un tema instalado. Hoy en día vos decís Cádiz y dicen conejos, es como la asociación directamente. Es un tema que ya hace al folclore del lugar. Y bueno, realmente expresado por la misma demandada en esta única audiencia que tuvimos fue que la opinión pública los estaba perjudicando, porque hasta ese entonces era un lugar científico respetable, hasta que empezamos a enterarnos de estas cosas, y a mí muchísimas personas por privado me cuentan muchas cosas que pasan adentro, que no las puedo comentar, pero se ha destapado muchas cuestiones que han ido quedando y recibo mucha información por privado. Ok, entonces es importante que el tema se mantenga, digamos, en el público. Sí, es muy importante porque hace a lo que nosotros denominamos con Antonio el litigio estratégico. El litigio estratégico es una manera de trabajar con alianzas y es una manera de trabajar con la opinión pública en estos casos en que una ONG tiene que ir contra el Estado, directamente contra el Estado nacional. Entonces la opinión pública es muy importante, es un elemento sumamente importante en este tipo de cuestiones, ¿no? Y además el conejo es un animal que tiene una sensibilidad social muy importante, porque está muy relacionado, por ejemplo, a las familias que tienen niños. Yo me he enterado de muchísimas historias que me han contado gente que me rodea, que todo me cuenta por privado. Me dicen, sí, doctora, yo llevaba a mis hijos camino al aeropuerto a ver los conejitos, como que el conejo es parte de la historia del fueguino, de la vida del fueguino. El conejo es parte del fueguino. Inclusive si acá aparece un conejo lastimado, se lo adopta, se lo cura, se lo todo, o sea, no se ven ni siquiera como alimento o algo por el estilo, se ve como un animal de compañía, como parte de la familia. Griselda, ¿y qué se puede hacer para saber si los conejos siguen ahí? Digamos, Qué buena pregunta. Lo que hacen las personas que me escriben a mí, que son muchísimas, es pasar por la zona, por la parte exterior del predio y no los ven. Me mandan videos, me mandan fotos que no los ven. La vez pasada, con suerte, vieron uno nada más, al cual le tomaron una foto. Nosotros no tenemos manera de ingresar porque es un predio privado y el juez no toma ninguna medida para obligarlos. Así que estamos ahí, por eso te digo, completamente empantanados. El juez está muy Poncio Pilato, se lava las manos en todo sentido, porque en principio dijo, está bien, damos lugar al amparo, no se va a matar a ningún animal, pero no cumple, digamos, con el debido proceso siquiera, porque ellos presentan prueba extemporánea, que es lo que comentó Griselda y Antonio, cuando ya tienen precluida la etapa para hacerlo, lo vuelven a hacer, alegan hechos nuevos cuando no son hechos nuevos. Nosotros hemos presentado pruebas, yo digo nosotros porque la verdad que lo siento como si fuera de toda esta causa. Lo es.
las pruebas, digamos, que se han presentado de biólogos, que se han presentado de todos, son pruebas que son contundentes, digamos, y en este caso ellos se basan en quiero que sea declarado plaga, quiero que sea declarado plaga, y quedan en eso y no hacen nada, y tampoco se nos permite, como dice hoy Griselda, ingresar para saber el estado de los conejos, si están, si no están, si hicieron algo, si usaron gafofina, qué están usando, cómo ingresó el fósforo hasta ahí, que es ilegal. O sea, hay que tener autorizaciones terribles para ingresar el fósforo, para trabajar y crear el gafofina, y sin embargo no lo hicieron. Le mandé la solicitud a Luciana Fernández, que fue la bióloga de la provincia de aquí de Jujuy, que hizo el informe de gafofina, que estoy esperando si es que se puede conectar, porque sería muy bueno, digamos, escucharla al respecto de la contaminación que provoca. Ahí está Luciana. Bueno, buenas tardes, Luciana es quien hizo el informe, la bióloga, sobre el gafofina. Si les gustaría, o sea, Luciana, si querés decir algo con respecto a los daños que provoca el gafofina y el tema del trabajo del gafofina, que es la prohibición por lo altamente tóxico, te escuchamos. También nos hizo varios informes, no solamente eso, Luciana. Excelente, siempre ahí al pie del cañón. No sé si puede ingresar. Ya ingresó, pero no sé si puede... Sí, está ingresada, pero no marca, claro, no marca que tenga micrófono. Vamos a darle un ratito porque sí, marca que tiene la cámara apagada, pero no marca que tenga micrófono. Quizás tenga que conectar su audio. Sí, realmente es una situación muy gris, ¿no? Como que quisieran que a uno lo llevase al cansancio, pero bueno, no estaría siendo el caso. No sé si alguien quiere agregar algo más mientras Luciana conecta su micrófono. Una pregunta. Hola, ¿cómo va? Hola, buenas noches. No, también formo parte del Instituto de Derecho Animal. Yo quería hacer una consultita, porque yo la verdad que para mí todo es bastante nuevo. Justamente esto es lo que usted estaba comentando, doctora Griselda, de que este animalito particularmente ya forma parte, como si se quiere, del ambiente natural, o sea, que una cuestión que vos seguro me imagino que vos vas por ruta acá como son las vicuñas y las llamas en el norte de Jujuy, que vos cruzás y las ves. En este sentido, ¿cuándo una especie deja de ser exótica y ya ha formado parte del ambiente natural local? Me interesa por ahí saber, me parece una línea muy fina, porque yo estaba leyendo un poco las noticias, quería saber un poco de lo que decía la contraria, a ver qué opinaba sobre el caso, y bueno, por eso compartí lo del articulito que ellos tienen ahí en su página oficial, y siempre todo el tiempo hacen el acento de esta especie exótica invasora. Me interesaba saber desde cuándo se la agarró y se la puso como especie exótica, específicamente cuánto es el tiempo, o esa situación no se modifica, es inmodificable. Exótico significa que no es fueguino, que no es local, es por oposición, o sea, siempre va a ser exótica, porque no es nativa, o es nativa o es exótica. Invasora lo toman porque supuestamente invade el hábitat de otros animales. Ahí Antonio va a hacer una ampliación de lo que yo estoy diciendo. En realidad, digamos, estas categorías, como bien señalas vos, son anteriores a la lógica que tenía la reforma constitucional que habla del ambiente y no distingue. Digamos, en la ley de conservación de fauna era el otro eje porque eran recursos naturales. Y digamos, especie exótica era la que provenía de un ambiente foráneo. Y lo invasor señala en virtud de la dañosidad que genera en bienes jurídicos. Y esto puede variar, esto queda librado a la voluntad del Estado. El Estado va etiquetando, va diciendo, todo esto considero que es especie exótica, puedo llegar a no considerarlo, todo mediante resoluciones lo hace el Estado. Por eso, como dije, y como bien señalás vos, la línea es muy fina y todo queda librado a esta voluntad de nombrar, renombrar, etiquetar, queda librado al Estado. Nosotros concluimos de que es un concepto ya es anacrónico una cuestión, sí, porque si vos me decís que es un animal que ya forma parte, como dice la doctora Griselda, vos te cruzás, es algo como, yo me imagino que es como los wallabies, por ejemplo, en Australia, que te aparece un wallaby en el patio y te aparece el wallaby y lo dejás pasar, ¿qué va a hacer?
O sea, yo me imagino que es una situación bastante parecida. En este sentido, el cambio de la denominación o de la categoría del animalito todavía como especie exótica, ¿cómo sería? ¿Ya es una cuestión netamente solamente política? ¿Se puede impulsar? ¿Hay algún proyecto justamente? Quería saber si hay algún impulso desde las agrupaciones, por ejemplo, Sí, protectoras animales, para que ya haya una modificación de esto, porque me parece un poco contradictorio el hecho de que me digan, sí, acá los cruzamos y los vemos con toda naturaleza, o sea, los niños están acostumbrados a verlo ya en un ambiente como que forma parte del ecosistema totalmente natural. Me imagino que un chico sale de la escuela y lo ve al animalito, que de pronto sigamos hablando como especie exótica, invasora, sí, exótica, así como dice la doctora, pero ya de ahí invasora, y que eso como si más justifique como para venir y matar, no sé, yo me lo imagino como que lo proyecto acá en Jujuy, y digo, es como que, bueno, nos molestan en Purmamarca las llamas, y bueno, matemos a todas las llamas, o sea, las hagamos desaparecer. sí, Es así, en sí. realidad como... O sea, exótico significa que no pertenece a la fauna silvestre autóctona de un lugar y que fue traída por el hombre, sacada de su hábitat natural para traerla acá. Nosotros también nos hemos dado cuenta que, tal cual como dijo Griselda, Antonio y vos, Noé, una vez que el animal al transcurso de los años ya pasa a ser parte de esa fauna. Entonces nosotros no podemos seguir diciendo, sí, está bien, es exótico porque fue traído por el hombre, sacado de su hábitat. Pero llega un momento en que ya este lugar se transforma en su hábitat. Entonces no podemos seguir utilizando el término plaga, invasora o buscando excusa. De hecho, ni siquiera el hecho de ser exótico para este país en la parte política implica que recién ahí va a ser plaga. Tenemos puma, mara patagónica, animales que sí son silvestres y que son autóctonos de nuestra fauna, y sin embargo las han declarado plaga porque afectan a la ganadería. Entonces, acá no se trata de si es exótico o es exótico, se trata de que me está perjudicando en mi comercio, en mi negocio y en cosas que yo creo son mis intereses particulares. Pero el bien jurídico protegido acá, que es el animal no humano, tiene que ser protegido y tiene que ser reconocido sus derechos, sea exótico, sea silvestre, o sea autóctono, o sea fauna urbana. O sea, eso es lo que quería dejar claro. Sí, Antonio. Como yo Yo quiero siempre hacer un digo, comentario Dafne, acá. más allá de la etiqueta que le pongan, está vivo, es un ser sintiente, más allá del rótulo que hoy decidan ponerle, y hay que respetar la sintiencia, el resto son rótulos. Sí, así es. Acá lo que quería hacer el siguiente comentario. Yo veo que a nivel legislativo uno va viendo, no sé, diferentes proyectos de declaración de animales como sujeto, pero incluso de código civil, y todo se refiere a animales domésticos. Siempre, como dice una amiga francesa que tengo, Mariné, los animales salvajes siempre son los grandes olvidados de la historia. No hay una ley que busque decir una ley de derechos de animales salvajes, que nosotros como colectivo, digamos, de abogados federal, venimos debatiendo esta idea de que haya una ley de animales salvajes o silvestres, que hoy no la hay. Hoy el enfoque que hay es de la fauna y un recurso natural y no mucho más que eso. Y así como comentario, o sea, en México sí veo que se está debatiendo modificar la ley de fauna para dar cabida al animal como sujeto y que entre la sintiencia como consideración, porque esta es la base de la consideración moral. Esta ley de fauna deja fuera a los animales, los pone como recursos, y como señalaron varios, y señalé también dos, se pierde de vista la sintiencia. Nunca mencionaba la sintiencia ni todos los intereses que de ella se derivan. Es un problema y realmente me resulta lamentable, y uno hace una autocrítica también del sector animalista y de legisladores, que no haga ningún planteo que abarque animales salvajes, siempre todos animales domésticos. Cuando reformemos el Código Civil, yo vi propuestas de reformas del Código Civil y Comercial que hablan de animales domésticos y dejan todavía la forma de adquirir dominio mediante la caza, la pesca, o sea que no va a haber ningún cambio sustancial, porque No lo va a haber hasta que no salgamos del antropocentrismo débil en el que nos encontramos, Antonio. Hasta que no haya una mentalidad abolicionista, no lo vamos a lograr. Ahí se acaba de conectar Luciana, veo su micrófono, si puede prender el micrófono y la cámara. Hola Luz, aquí estamos, por si querés comentar algo sobre el gafo fina y tu participación en la causa de los conejos. Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad tengo un problemita con la cámara, no sé si la voy a poder conectar, no sé si me escuchan. Se escucha Sí, pero te perfecto. escuchamos bien, comentanos si querés Perfecto. compartir.
Bien, les iba a comentar más o menos el trabajo con el que presentamos con la doctora Dafne por el tema del gafofina. Ella me consultó porque yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas y participé con ella en este proyecto, básicamente haciendo un aporte de lo que sería mi experiencia o lo que yo puedo saber o hacerle llegar sobre lo que es el gafofina en sí. En este proyecto lo que nosotras hicimos fue no solo caracterizar lo que es el gafofina, para qué se lo utiliza, sino lo dañino que puede ser, no solo cuando estamos hablando de los animales, porque recordemos que lo pretendían utilizar como un control de plagas, plagas entre comillas, porque lo consideraban plaga un cierto sector, digamos, de la sociedad a los conejos. ¿Por qué? Por ser una especie exótica e invasora. Nuevamente ese concepto está, digamos, de más, porque se demostró que existían formas absolutamente menos cruentas de control poblacional. Y por otro lado, también le dimos el enfoque de cuán perjudicial resulta ser el gafofina para los seres humanos. Entonces, si por un lado lo querían utilizar para controlar una población de conejos, también iban a dañar muchísimo poblaciones humanas. Entonces, en ese sentido, es en el que nos basamos para decir, bien, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental que nos diga de que por qué pretenden controlar una población de conejos con esta arma letal, entre comillas, y no nos informan qué tan perjudicial es en seres humanos? Tengo entendido que la causa actualmente se detuvo, ¿verdad, Dafne? Está en un cuarto intermedio, sí. Sí, Bien, creo que el juez bien, bien. defina los pasos a seguir en cuanto a la producción de la prueba. Eso. Con respecto al gafofina, Lucy, ¿podés explicar cómo afecta y el tema de si Cadaí puede traer fósforo y producir ese gas fosfina? Bien, el gafofina lo que pretendían hacer es en realidad un derivado, como dice su nombre, del fósforo. Lo que pretendían utilizarlo es como se utilizó, o sea, hay registros que se lo utilizaba directamente en las madrigueras de los conejos, por emanación, es decir, los animales iban a morir al ingerir este gas, pero lo que no cuentan es que a través del suelo, posteriores emanaciones, producciones agrícolas y demás, las personas iban a incorporar este gas, no solo en forma de gas fosfina, sino con todos los pruritos que quedan del fósforo en el organismo. Se puede producir acá tranquilamente el gas fosfina, no es que necesitaban traerlo desde otro lugar, pero todo lo que es derivado del fósforo realmente tiene que tener un control y estar aceptado para la utilización. En este caso no se puede utilizar para un control ni siquiera bajo la denominación de plaga, porque en realidad no es una plaga. Si bien es una especie exótica porque no es nativa del lugar, no está bajo lo que se conoce como plaga. Entonces, pretender controlar una población mediante la utilización de este agente tan tóxico realmente era una versión por donde se lo mire. Por eso me pareció muy interesante el tema de que esté en un cuarto intermedio y no se haya directamente desestimado, porque realmente la toxicidad del compuesto es muy elevada. Bien, muchas gracias, Lu. Bueno, no No, sé por si... favor. Gracias por todo, siempre. No sé si Gracias alguien por más compartir la quiere hacer experiencia. una pregunta o quiere decir algo. Yo quiero agradecer profundamente a todos y todas quienes se conectaron, agradecerle a Griselda, a Antonio, a Luciana, por todo lo que están haciendo. Antonio y Griselda pasan a veces horas sin dormir para trabajar en esta causa, le están poniendo la espalda, el corazón, la vida, todo, y doy fe que están dejando todo por esta causa, y sé y estoy segura que en manos de ellos va a llegar a muy buen puerto, y esa jurisprudencia a nosotros nos va a servir para evitar estas matanzas y estos biocidios indiscriminados con otras especies. También quiero agradecer profundamente a todos los miembros del Instituto de Derecho Animal,
por estar aquí, por participar, por colaborar, por cómo trabajan activamente, que la verdad que somos un equipazo, que trabajan con los flyers, que trabajan con que nos ponemos en Instagram, que volvemos al Zoom, que la verdad maravilloso. Con respecto a la hackeada que tuvimos en el primer video, creo que el segundo video que estamos grabando es suficiente como para poder subirlo a todas las redes y contar absolutamente todo. Y no lograron, en este caso, lo que ellos querían, que era silenciarnos y que esto no se haga público, y nos ha pasado en causas que son bastante fuertes a nivel nacional estas hackeadas. Entonces, para que vean el nivel de violencia con el que se manejan, y sobre todo Griselda, que está poniendo su integridad física en un lugar donde sabe que hay gente muy pesada, que hay gente que amenaza constantemente, y que Griselda se los tiene que topar todos los días. Así que desde ya, mi admiración y mi agradecimiento a ustedes, saben lo que los admiro, saben lo que los quiero con todo mi corazón, y vamos a seguir en esta lucha hasta lograr una sentencia favorable para la protección de los demás animales. No sé si alguien más quiere decir algo. Beatriz Dátoli, excelente disertante, profesionales de prestigio, gracias por defender a los conejos, hermosa disertación. Gracias, Bea, te queremos. ¿Quién más? María Marta, doctora, también. Excelente. Así que no sé si alguien más quiere prender las cámaras o decir algo o hacer alguna pregunta o algo con respecto a la disertación. Puede hacerlo en este momento. Agradezco a Noé por haber pegado ese fragmento del CADIC, que nos sirvió también para explicar varias cosas. Agradezco a la doctora Mariela de Simone con las preguntas que fueron muy claras y las respuestas también que ayudan, digamos, a que se conozca más esta causa. Agradezco a todos y cada uno de los que hoy se encuentran presentes, y este video, bueno, lo vamos a subir. Lo vamos a Nueva Manada, Griselda seguramente lo va a subir a YouTube, lo va a subir a todos los medios, así que bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, o alguien quiere decir algo. Recuerden que este miércoles tenemos el segundo conversatorio con Cecilia Domínguez, que va a hablar el tema de los casos que tiene ella, el de Rocco, y otro caso más que es el de Hércules, que recién ahora, después de un montón de tiempo, le dieron, digamos, el avance a la causa. Así que bueno, creo que lo mejor va a ser que el próximo no publiquemos la dirección de Zoom en ningún lado, sino que la pasemos entre los grupos de WhatsApp para evitar este tipo de hackers y de cosas, y después lo subimos a las redes sociales para el conocimiento público. No sé si les parece. No, pero... y si no le refuerzo la seguridad al Zoom, lo hago con usuarios autenticados, que se tengan que loguear y con un ID. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Griselda, muchísimas gracias, Antonio. Es un placer. Gracias por todo. Aquí le dicen gracias, muy importante todo, fuerza en defensa de los conejos. Gracias, así será. Lo que estamos aprendiendo, hermosa disertación. Y fuerzas para seguir con la lucha, son los mensajes que están dejando. Así que bueno, muchísimas gracias. Continuamos comunicados por WhatsApp, como lo hacemos 24 horas al día. 24/7. Nos vemos el día miércoles a las 18 horas con la disertación y el conversatorio de Cecilia Domínguez. Gracias a todos por participar. Gracias. Que sigan muy bien, muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego, un gusto.